Le prestó sus últimos $10 a un desconocido en la estación de tren, sin saber que era un millonario que había regresado para cambiarle la vida. La estación estaba casi desierta, envuelta en la niebla gris de una fría lluvia de marzo. Se formaban charcos en las grietas del andén y el cielo parecía oprimirse con más fuerza a cada segundo que pasaba. Emily se ajustó el abrigo a su delgada figura, con los dedos rojos de frío. La entrevista de trabajo a la que se dirigía parecía una esperanza perdida, pero era lo único que le quedaba. Su mirada se dirigió al tablero de horarios y luego al billete arrugado que tenía en la mano. Tuvo el tiempo justo. Entonces se oyó la voz: disculpe. Las palabras eran suaves, vacilantes. Se giró, sobresaltada. Un hombre estaba a pocos metros de distancia, con la lluvia empapándole los hombros de su fina chaqueta. Tenía la barba descuidada, el pelo pegado a la frente, y sus ojos azules, cansados, casi arrepentidos, la miraban fijamente. Lo siento, repitió, temblando. Me robaron la cartera. Solo necesito $10 para un boleto de regreso a casa. Te lo juro, te lo devolveré si confías en mí, por favor. Emily parpadeó. Por un instante, ninguno de los dos se movió. El único sonido era el zumbido lejano de un tren que se acercaba y el repiqueteo constante de la lluvia sobre el techo metálico. $10. Eso era todo lo que le quedaba. En el bolsillo llevaba un solo billete arrugado, lo último que le quedaba tras pagar la entrada y un café instantáneo. Estaba ahorrando $10 para una comida ligera después de la entrevista. $10 la separaban del vacío total. Podía irse. Debería irse. Pero no lo hizo. En cambio, lo observó con más atención. Le temblaban los labios y tenía las manos rojas de frío. Pero no era solo su apariencia. Era algo en su mirada. No había agresión ni manipulación, solo agotamiento. Tristeza, tal vez incluso un poco de vergüenza. Emily dudó, aferrándose al billete en el bolsillo de su abrigo. ¿Tienes a alguien a quien puedas llamar?, preguntó. Negó con la cabeza. El teléfono está muerto. Intenté preguntar a otros. Nadie quería hablar. ¿Y cómo sé que no mientes?, insistió ella, cautelosa. No lo haces, admitió. Pero te juro que solo quiero llegar a casa. Debería haberse marchado. Pero algo en ella, tal vez algo que aún se aferraba a la versión de sí misma de antes de que muriera su madre, antes de que todo se derrumbara, susurró: ayúdalo. Sin decir palabra, metió la mano en el bolsillo y sacó el billete. Su mano quedó suspendida en el aire un instante, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era una locura, completamente irracional. Ella lo miró de nuevo y extendió lentamente la mano. No sé por qué, dijo en voz baja, pero te creo. Él la miró fijamente, como si dudara de que fuera real. Luego extendió la mano, casi con reverencia, y tomó el billete. Te prometo que te lo devolveré, dijo con la voz entrecortada. Emily esbozó una leve sonrisa. Solo llega a casa sano y salvo. Abrió la boca como para decir algo más, pero entonces el tren se detuvo silbando. El hombre asintió, se giró rápidamente y desapareció entre la multitud que subía al tren. En cuestión de segundos, desapareció. Emily se quedó quieta, con el viento húmedo rozándole la cara. Sintió un nudo en el estómago por la incertidumbre. Eso fue todo. Sus últimos $10 se habían ido. Ni siquiera sabía su nombre. El altavoz anunció la siguiente salida. Miró la hora de nuevo. Su tren era el siguiente, su oportunidad, quizá la última. Subió a bordo, con el agua goteando de las mangas de su abrigo, y se hundió en un asiento junto a la ventana. La lluvia nubló el cristal mientras la plataforma se desvanecía tras ella. Aún no lo sabía, pero ese simple acto de bondad, donar sus últimos $10, fue el momento en que su vida empezó a cambiar. A la mañana siguiente del viaje en tren, Emily se encontraba frente a la oficina donde tenía programada su entrevista, con el corazón latiéndole con fuerza y el pelo aún húmedo por la llovizna. Su estómago rugía, vacío. Se había saltado el desayuno, no por decisión propia, sino porque su cartera ahora solo contenía recibos caducados y una vieja foto de su madre. Llevaba 20 minutos de retraso. El autobús le había pedido el cambio exacto,
y no tenía. Intentó caminar, atajar por calles desconocidas, pero la ciudad era extensa, indiferente. Para cuando llegó, la recepcionista le dedicó una sonrisa tensa y compasiva. Lo siento, el entrevistador tenía otra reunión, tendrá que reprogramarla. Emily intentó explicarse, incluso se ofreció a esperar, pero la mujer ya había vuelto a su computadora. Salió del edificio con los hombros hundidos, los calcetines empapados chapoteando en sus zapatos, el viento atravesando su abrigo como papel. Durante un largo rato, se quedó parada en la acera, mirando a la gente que pasaba. Ajetreada, cálida, seca, un mundo que avanzaba, con o sin ella. Para cuando regresó a su diminuta habitación alquilada, con una cama individual, baño compartido y la luz parpadeante del pasillo, el casero la esperaba en la puerta. La renta vencía hacía 3 días, Emily. Lo sé, estoy intentando. Lo dijiste la semana pasada. No puedo seguir haciendo excepciones. Dame hasta el viernes. Tengo a otra persona que ocupará la habitación mañana. Lo siento. No se opuso. ¿Qué sentido tendría? Metió las pocas cosas que tenía en una mochila desgastada, 2 mudas de ropa, un teléfono roto sin señal, un libro de bolsillo desgastado que su madre solía leerle. No lloró, todavía no. Esa noche, encontró un rincón en la biblioteca pública 24 horas del centro. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, el aire olía a polvo y café rancio, y el guardia de seguridad la miró con recelo cuando se acurrucó en una silla detrás de los estantes de no ficción. La noche siguiente, le pidió que se fuera. Los bancos del parque no eran blandos, sino de metal, fríos e implacables. Pero las estrellas estaban quietas, y la ciudad, a su extraña manera, se quedó en silencio después de la medianoche. Abrazó su mochila contra el pecho e intentó desaparecer. Cada día se fundía con el siguiente. Buscó trabajo, pero no tenía ninguna dirección que publicar ni ningún número de teléfono al que pudiera contactar. Pasaba sus días vagando entre bibliotecas, albergues y centros de empleo. La palabra esperanza empezaba a parecerle una broma cruel, y sin embargo, a veces, en medio de esas largas y hambrientas tardes, recordaba su rostro, al hombre de la estación, su voz, sus ojos. En ese momento, la había mirado como si fuera la primera persona que realmente lo había visto, y por un segundo, se preguntaba, ¿había sido una tonta? ¿Había sido una estupidez regalar sus últimos $10? Ahora no tenía nada, ni $1, ni un lugar donde dormir, ningún plan, ninguna familia, y aún así, había una extraña paz que habitaba silenciosamente en ese recuerdo. Había ayudado a alguien, quizá incluso lo había salvado. Había hecho lo correcto, no porque tuviera que hacerlo, sino porque algo en su interior le decía que importaba. Pero esa paz era pequeña, y el frío, grande. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en el borde de un banco del parque, intentando secarse los calcetines con los últimos rayos de sol, pasó un grupo de adolescentes. Uno de ellos le lanzó una lata de refresco vacía y se rió. «Búscate un trabajo», murmuró en voz baja. No levantó la vista. Esa noche, regresó a la biblioteca, pero las puertas estaban cerradas. Era día festivo. Vagó por las calles hasta casi la medianoche, luego se acurrucó en una parada de autobús, resguardada del viento, pero no del miedo. Esa fue la noche en que lloró. No en voz alta, ni con sollozos, sino con lágrimas silenciosas que le resbalaban por las mejillas y desaparecían en el cuello de su abrigo. Extrañaba la voz de su madre, su risa, su calor. Extrañaba sentirse segura, sentirse reconocida. Tenía el estómago vacío, pero el vacío en el pecho le dolía más. Cuando salió el sol a la mañana siguiente, la encontró todavía allí, con los ojos hinchados, el pelo enmarañado y el corazón herido. Había tocado fondo. No había donde más abajo, y aún así, respiraba. Era martes por la mañana cuando Emily la conoció. El parque estaba inusualmente tranquilo, con solo algún corredor ocasional abriéndose paso entre la niebla que aún se aferraba al césped. Emily estaba sentada en su banco habitual cerca de la estatua de un general olvidado, con las rodillas pegadas al pecho y el abrigo abrochado hasta arriba, aunque no conseguía abrigar el frío que ahora la atormentaba. No había comido en casi 2 días. El dolor de estómago era sordo, pero constante. Se había acostumbrado, como el zumbido constante de un mal recuerdo que no se puede acallar del todo.
Entonces se fijó en la mujer. Era mayor, quizá de unos 70 años, pero sus movimientos eran gráciles. Llevaba un chal de lana sobre los hombros y en sus manos enguantadas llevaba una pequeña bolsa de papel marrón. Caminaba con determinación, pero al acercarse al banco, se detuvo y miró a Emily. «Pareces hambrienta», dijo la mujer en voz baja. Emily parpadeó, sin saber si la compadecían o la juzgaban. «Estoy bien», murmuró automáticamente. La mujer sonrió, amable y gentil, y se sentó a su lado. Colocó la bolsa de papel en el banco entre ellas y la abrió lentamente. «Llevo más cada mañana, por si acaso me encuentro con alguien que lo necesite». Dentro había un sándwich, rebanadas gruesas de pan, un poco irregulares pero frescas, con jamón y queso y un toque de mostaza. Emily se quedó mirándolo. «No puedo soportarlo», susurró. «¿Por qué no?», preguntó la mujer. «¿Acaso tu orgullo es más grande que tu hambre?». Emily apartó la mirada, avergonzada. La mujer esperó en silencio, con paciencia. Finalmente, Emily tomó el sándwich. Le temblaban las manos al abrirlo. El primer bocado le hizo escocer los ojos. «Gracias», dijo, apenas logrando articular palabra a través del nudo que tenía en la garganta. La mujer asintió. «Hay un comedor social en la calle Monroe, a pocas cuadras de aquí. Sirven almuerzos, pero siempre les falta personal. Pareces alguien a quien le vendría bien un lugar cálido y un propósito». Emily la miró. «¿Crees que me dejarían ser voluntaria?». «Pregunta por Carol», dijo la mujer, poniéndose de pie. «Dile que te envía Ruth». Luego se alejó. Emily la siguió con la mirada un buen rato, luego bajó la vista hacia el sándwich a medio comer que tenía en el regazo. Más tarde ese mismo día, encontró el comedor social. El edificio era modesto, con una fachada de ladrillo descolorido y un letrero descascarillado que decía Mesa de la Esperanza. Dentro, el olor a sopa de verduras y pan recién horneado la recibió como a un viejo amigo. Preguntó por Carol. Carol resultó ser una mujer sensata de unos 50 años, con las mangas arremangadas y un portapapeles que parecía estar pegado a su mano. Cuando Emily le explicó que Ruth la había enviado, el rostro de Carol se suavizó. «Ruth tiene buen ojo para quienes necesitan una segunda oportunidad», dijo. «¿Dispuesta a trabajar?». Emily asintió rápidamente. «Entonces coge un delantal». Las primeras horas fueron un torbellino de tareas. Picar verduras, limpiar mesas, servir sopa en tazones desportillados. Las manos de Emily trabajaban sin pensar, pero su mente estaba viva. Entraba gente, hombres y mujeres de todas las edades, agotados por la vida, pero aún conseguían sonreír, aún daban las gracias. Un hombre contaba chistes mientras esperaba su comida. Otro se ofreció a ayudar a barrer después de comer. Una niña con el pelo enredado le entregó a Emily un dibujo hecho con crayones y hojas de cuaderno rasgadas. Era de una flor. Al final del día, a Emily le dolían los pies, pero por primera vez en semanas, se sentía ella misma de nuevo. Durante los días siguientes, siguió volviendo, no por comida, aunque siempre se la ofrecían, sino para ayudar. Pelaba patatas, doblaba servilletas y se aprendió los nombres de los clientes habituales. Escuchó historias llenas de dolor, pero también de resiliencia, de personas que lo habían perdido todo y aún acudían cada día con esperanza. Una noche, después de secar el último plato, Carol le entregó un pequeño sobre. «Solo una pequeña remuneración», dijo. «Te lo has ganado». Emily lo abrió. Más tarde, $20. Suficiente para un pase de autobús, quizá unos días de estabilidad, pero más que el dinero, fue la confianza, el reconocimiento, la sensación de que quizá, solo quizá, no era invisible. Se sentó en la acera, viendo cómo el sol se ponía tras los tejados, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, y en ese instante, por primera vez en lo que pareció una eternidad, dejó de sentir que se caía. Seguía siendo pobre, seguía insegura, seguía sola en muchos sentidos, pero había encontrado algo. Un rayo de luz en la oscuridad, y se aferró a él con todas sus fuerzas. Era una tranquila tarde de jueves en el comedor social. La hora punta del almuerzo acababa de terminar, y el aire aún olía a estofado de tomate y pan de maíz caliente. Emily estaba limpiando la última mesa, tarareando suavemente, cuando sonó la campanilla de la puerta.
Levantó la vista. Un hombre había entrado. Llevaba un abrigo oscuro a medida, de esos que no se ven a menudo en esta zona. Llevaba los zapatos lustrados y el pelo bien peinado hacia atrás, pero no fue la ropa lo que le llamó la atención. Era su rostro. El corazón le dio un vuelco. Había algo en sus ojos, azules, serenos y extrañamente familiares. Miró a su alrededor, no como alguien perdido, sino como alguien que buscaba, y cuando su mirada se posó en ella, se quedó paralizado, solo por un segundo, luego sus labios se abrieron en una leve sonrisa. Emily dejó el paño, lentamente, mirando fijamente. No podía ser, pero lo era. Caminó hacia ella con paso firme, deteniéndose a pocos metros. Hola, dijo con voz cálida, más segura de lo que recordaba. Emily parpadeó. ¿Te conozco? Ladeó la cabeza, con esa misma media sonrisa aún en sus labios. Sí, dijo, o al menos una vez confiaste en mí cuando nadie más lo hizo, y así, encajó. La estación de tren, la lluvia, el billete de $10, tú. Su voz era apenas un susurro. Él asintió. Estaba hecho un desastre ese día, mojado, con frío y desesperado. Me diste tus últimos $10. La mente de Emily daba vueltas. Lo miró de nuevo, lo miró de verdad. El desaliñado desconocido había desaparecido. En su lugar estaba alguien refinado y sereno, como si perteneciera a una sala de juntas, no a un comedor social. Nunca supe tu nombre, dijo ella en voz baja. David, respondió él. David Carter, repitió el nombre en silencio, como si intentara anclarse en la realidad. Volví al día siguiente, continuó, pero ya no estabas. Revisé la estación, la taquilla. Nadie sabía quién eras. Ni siquiera sabía tu nombre. Yo, no pensé que te volvería a ver, admitió. Volvió a sonreír, más suave esta vez. Yo tampoco, pero nunca olvidé tu rostro. Emily cruzó los brazos sobre el delantal, todavía aturdida. ¿Por qué estás aquí? Pasaba por el barrio y vi el letrero, pensé en pasar. Algo me decía que debía hacerlo. No estaba segura de creerlo. En esta zona, nadie entraba a un comedor social por capricho. No vestido así. David miró a su alrededor. ¿Trabajas aquí? Soy voluntaria, dijo. Me ayuda a mantenerme a flote. Él asintió pensativo. Me ayudaste cuando no tenía nada. Me gustaría devolverte el favor. Negó con la cabeza lentamente. No te di el dinero por eso. Lo sé, dijo. Precisamente por eso quiero. Hubo un largo silencio. Entonces se acercó, metiendo la mano en su abrigo. Sacó su billetera y dudó. Traje esto, dijo, entregándole un billete nuevo de $10 para que te lo devolviera. Emily lo miró y luego se rió. Suavemente, sin burla, solo con incredulidad. Ella tomó el billete, rozando los dedos con los de él. Gracias, dijo. Él no había terminado. Y más que eso, añadió. Me gustaría invitarte a cenar algún día, o al menos a tomar un café. Hay algo en ti que no he olvidado. Emily bajó la mirada hacia el billete que tenía en la mano y luego volvió a mirarlo. Todo en ese momento parecía surrealista, imposible, como una escena de la vida de otra persona. De verdad no eres quien creía, murmuró. Él sonrió. No, no lo soy. Y de repente se dio cuenta de algo. Ella tampoco. Se sentaron uno frente al otro en un rincón tranquilo de un café cercano, de esos con sillas desparejadas y jazz suave de fondo. Emily aún llevaba su delantal del comedor social debajo del abrigo, y sus manos apretaban la taza caliente que David le había encargado. Té de manzanilla con miel. Hacía semanas que no tomaba nada tan reconfortante. David removió el café lentamente y luego la miró. Probablemente te estés preguntando quién soy realmente. Esbozó una pequeña sonrisa. Bueno, sí. Metió la mano en su abrigo y sacó una elegante tarjeta de visita negra. La deslizó por la mesa. Emily dudó, pero luego la recogió. David Carter, director ejecutivo de Nova Spark Technologies. Fundador de la Fundación Carter. Lo miró fijamente, parpadeando.
¿Nova Spark? ¿Esa es tu empresa? David asintió. La fundé hace 10 años. Desarrollamos software de aprendizaje adaptativo y soluciones de IA para la educación. Despegó más rápido de lo que jamás imaginé. Emily abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Había oído hablar de Nova Spark. Todos lo habían visto. Había salido en las noticias, elogiado por revolucionar el acceso a la educación digital en escuelas con pocos recursos. Recordó haberlo leído una vez, cuando aún tenía trabajo y un sofá para leer. Pero, ese día en la estación, estabas haciendo una tontería, terminó con una sonrisa. Había estado trabajando en un proyecto para nuestra organización sin fines de lucro, la Fundación Carter. Una de nuestras iniciativas trata de comprender la situación de las personas sin hogar y construir mejores sistemas para apoyar a quienes se quedan atrás. Quería verlo con mis propios ojos, verlo de verdad. Así que me escondí durante una semana. Sin cartera ni identificación, solo con la ropa que llevaba puesta. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Lo planeé todo, menos que me robaran el primer día. Emily se rió entre dientes. Así que te quedaste realmente varada. Yo también, y todos a los que me acercaba me ignoraban o me ignoraban. La miró, su expresión se suavizó. Todos, menos tú. Sintió que se le subían las mejillas al rubor. No sabías quién era yo. No pediste nada a cambio. Me diste todo lo que tenías, y luego simplemente, desapareciste. Eso se me quedó grabado. Emily bajó la mirada hacia el té. No intentaba impresionar. Sinceramente, pensé que estaba siendo ingenua. No lo eras, dijo con firmeza. Eras humano. Eras amable. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. He conocido gente con dinero, poder e influencia, pero en ese momento demostraste más integridad que la mayoría jamás demostrará. Por eso te he estado buscando. Quiero ofrecerte algo, si estás dispuesto a ello. Emily levantó la vista. ¿Qué clase de algo? David se recostó en su silla, con voz firme. Quiero que trabajes con nosotros. No en Nova Spark, sino en la fundación. Tenemos programas que ayudan a personas como tú. Jóvenes, con dificultades, olvidados. Financiamos proyectos comunitarios, microemprendimientos, innovación social, y necesitamos gente con corazón. Gente que lo entienda. Parpadeó, atónita. Pero no tengo título. Ni siquiera tengo una dirección estable, sonrió. Hemos contratado a personas con maestrías en administración de empresas y a personas que han vivido en tiendas de campaña. Lo que importa es tu historia, tu resiliencia, tu disposición a ayudar a los demás cuando tú mismo no tenías nada. Emily se recostó en su silla, abrumada. El peso de las últimas semanas la atrapó de repente. Todas las noches en bancas, el hambre, el rechazo, y ahora esto. ¿De verdad lo dices?, susurró. No estaría aquí si no lo hiciera. Tragó saliva con dificultad. ¿Qué haría? Empezarías por aprender, por entrenar. Te ayudaremos a instalarte en un lugar seguro y con apoyo. Después, trabajarás con uno de nuestros equipos comunitarios y ayudarás a diseñar programas. Con el tiempo, quizás incluso lideres uno. Durante un largo instante, Emily no dijo nada. La habitación pareció desvanecerse, dejando solo el calor del té en sus manos y la silenciosa esperanza que crecía en su pecho. No sé qué decir, murmuró. Di que sí, dijo con una pequeña sonrisa esperanzada. Cambiemos vidas, empezando por la tuya. Ella lo miró, al desconocido al que una vez ayudó sin saber nada de él, y ahora sentado frente a ella como una puerta que nunca pensó que se abriría. Y en lo más profundo de su ser, algo empezó a cambiar. La creencia de que tal vez, solo tal vez, no estaba destinada a permanecer perdida. Respiró hondo. De acuerdo, dijo, y en ese momento, su vida empezó a cambiar. El primer día de Emily en la Fundación Carter fue como adentrarse en un mundo diferente, uno que solo había visto a través de un cristal. La sede estaba enclavada en un almacén de ladrillo renovado, lleno de luz, risas y el bullicio de la colaboración.
Los jóvenes se movían entre escritorios y pizarras, y las paredes estaban llenas de historias, fotos y citas de vidas transformadas gracias al trabajo de la fundación. David la presentó al equipo, no como alguien a quien ayudar, sino como alguien que aportaba valor. Eso lo cambió todo. No la trataba como a un caso de caridad. La trataba como a una igual, como a alguien con la perspectiva que el mundo necesitaba. Durante las semanas siguientes, Emily se sumergió en el entrenamiento. Aprendió sobre planificación comunitaria, solicitud de subvenciones y diseño de proyectos sociales. Acompañó a coordinadores sobre el terreno, se reunió con albergues juveniles, bancos de alimentos y centros de recuperación. Poco a poco, la confianza que había perdido durante tanto tiempo bajo la duda y el cansancio comenzó a recuperarse. Y entonces llegó el momento en que David le entregó una carpeta delgada. Tu propio proyecto piloto, dijo. Diseña algo que tenga significado para ti. Lo apoyaremos. Emily abrió la carpeta y vio que su propuesta ya estaba escrita a máquina. Un comedor social móvil. Una camioneta que pudiera desplazarse entre zonas desfavorecidas, llevando comidas calientes y conexión humana directamente a quienes lo necesitaban, como ella lo había hecho antes. La visión se le había ocurrido durante uno de sus últimos turnos en Opetable. Recordaba las noches durmiendo en bancas, la vergüenza de entrar en albergues fijos, el miedo a ser vista. ¿Y si la ayuda les llegara a ellos? David lo creía. La junta directiva también. La Fundación Carter financió el prototipo. Le asignaron un equipo pequeño y le dieron confianza. La primera vez que vio la camioneta terminada, pintada de azul cielo con la palabra Proyecto Manos Abiertas descrita con cariño en un lateral, se quedó en el estacionamiento y lloró. Su primera noche al volante, condujo hasta un parque que conocía muy bien, donde una vez durmió bajo una estatua agrietada. Esa noche sirvió más de 100 comidas. Pero más que comida, ofreció historias, abrazos y nombres recordados. Escuchó, y a medida que se corría la voz, su programa creció. En los momentos de tranquilidad entre planificar rutas y cortar verduras, Emily se dio cuenta de que veía a David de otra manera. No solo como el hombre de la estación de tren o el director ejecutivo que le había cambiado la vida, sino como alguien con una bondad serena e inquebrantable. Nunca presumía, nunca le recordaba su pasado. Él simplemente apareció, animándola, con humor, con café cuando ella estaba demasiado cansada para hablar. Su conexión se profundizó de forma suave y tácita. Un paseo al final de un evento comunitario, una risa compartida con una hornada de galletas quemadas en la cocina de pruebas. Él la escuchaba como pocos lo habían hecho. Ella confiaba en él sin siquiera darse cuenta. Un sábado por la tarde, mientras Emily terminaba un almuerzo comunitario, notó una figura familiar sentada en un banco bajo los árboles. Era Ruth, la anciana que le había dado un sándwich en uno de sus días más difíciles. Emily corrió hacia ella. He pensado en ti todos los días desde entonces. Me salvaste. Ruth sonrió con dulzura. Solo alimenté a una niña hambrienta. Se sentaron juntas, poniéndose al día, como hacen las amigas que no se conocen desde hace mucho tiempo. Y entonces Ruth se rió entre dientes, dándole una palmadita a Emily en la mano. Esperaba que encontraras a David. Emily parpadeó. Espera, ¿lo conoces? Debería, dijo Ruth con un brillo juguetón en los ojos. Es mi hijo. El mundo se inclinó un poco. ¿Me enviaste con Carol? ¿Sabías exactamente lo que hacías? Ruth asintió. David me contó de la chica que le dio $10 cuando no tenía nada. Tenía que conocerla. Cuando lo hice, vi lo mismo que él. Alguien con un corazón tan grande que no podía ser ignorado. Emily se recostó, atónita. Todo este tiempo. Es curioso, ¿verdad?, dijo Ruth. Como un pequeño acto de bondad puede convertirse en algo más grande de lo que ninguno de los dos jamás imaginó. Esa noche, Emily se sentó junto a David en el jardín de la azotea de la fundación, con las luces de la ciudad parpadeando como estrellas lejanas. Le contó todo. Sobre Ruth. Sobre el sándwich. Sobre el momento en que se dio cuenta de que sus caminos se habían entrelazado mucho antes de que ninguno de los dos lo supiera. David escuchó y luego le tomó la mano. Solía pensar que el destino era solo una coincidencia a la que le dábamos sentido, dijo. Pero conocerte cambió eso.
Emily lo miró de verdad, y por primera vez se permitió creer en algo más grande. Que tal vez su sufrimiento no había sido en vano. Que tal vez cada noche de insomnio, cada pérdida, cada lágrima la habían traído hasta aquí. A un propósito. A amar. A un futuro. Y en ese instante, todo conectó. La estación de tren empapada por la lluvia. El sándwich en el parque. El comedor social. La furgoneta azul que recorría calles olvidadas. Todo había conducido a esto. Para ella. En proceso. La ciudad bullía con la energía de principios de primavera cuando David lo mencionó. Caminaban por un huerto comunitario en pleno centro, donde el proyecto Manos Abiertas se había asociado recientemente con un albergue local para proporcionar comidas y capacitación laboral. Los niños reían mientras se perseguían entre hileras de hortalizas en crecimiento. Los voluntarios charlaban entre carretillas de tierra. David había estado callado toda la tarde, con cierta reflexión en la mirada. Al llegar al otro extremo del jardín, bajo las ramas arqueadas de un magnolio en ciernes, por fin habló. Emily, me han ofrecido una nueva oportunidad, dijo con dulzura. Estamos abriendo una oficina satélite en Nueva York. La fundación se está expandiendo y buscan a alguien que lidere la iniciativa de alcance urbano. Ella lo miró, con el corazón parado. ¿Tú? Él asintió. Me pidieron que lo aceptara, pero les dije que no me iría sin hacerte la misma oferta. Se quedó sin aliento. ¿Quieres que te acompañe? Sí, quiero, dijo, para ayudar a liderar la siguiente fase de Manos Abiertas. Podríamos llegar a más gente y aprovechar todo lo que has empezado, juntos. Emily no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, el jardín, la gente, el sol que se ponía tras los tejados. Su mirada se posó en una joven que ayudaba a un anciano a clasificar paquetes de semillas. Alguien que Emily había conocido durante su segunda semana de voluntariado, cuando ella misma aún no estaba segura de su lugar. Este lugar, esta ciudad, la había sostenido durante lo peor de su vida. La había visto caer y luego le había enseñado a levantarse. No lo sé, dijo finalmente. Me encanta lo que estamos construyendo aquí. Estas personas fueron las primeras en creer en mí, en hacerme un espacio. David asintió, no con decepción, sino con comprensión. Pensé que te sentirías así. No digo que no, añadió rápidamente. Solo siento que debo seguir echando raíces aquí un poco más. Todavía queda trabajo por hacer. Lo sé, sonrió con voz suave. Por eso te admiro. Se sentaron en un banco cercano, dejando que el silencio llenara el espacio entre sus pensamientos. Supongo que aquí es donde el camino se bifurca, dijo Emily. Quizás, respondió David, pero solo geográficamente. Ella lo miró, con la mirada escrutadora. ¿Crees que podemos lograrlo?, dijo. Creo que ya lo hemos logrado. Tú y yo no solo nos une el lugar, sino nuestras creencias, lo que hemos vivido, y seguiremos construyendo en ciudades diferentes, quizá, pero siempre juntos de alguna manera. Ella sonrió, un poco triste, pero profundamente segura. Vas a hacer cosas increíbles allí. Tú también, dijo. Allí, hicieron un plan. David se mudaría a Nueva York en otoño. Emily continuaría dirigiendo el proyecto Manos Abiertas en la ciudad que ambos amaban. Se mantenían en contacto mediante llamadas semanales, iniciativas conjuntas, visitas y mensajes nocturnos llenos de novedades y sueños. Su historia no terminaba, simplemente evolucionaba, y mientras estaban bajo el árbol floreciente, mientras el viento levantaba pétalos a su alrededor, Emily supo una cosa con absoluta claridad: no lo estaba perdiendo, solo estaban plantando semillas en tierra diferente. Un año después, la ciudad había cambiado, o tal vez Emily había cambiado su forma de verla. Las calles ya no parecían un laberinto de desesperación, estaban llenas de propósito, posibilidades y esperanza. El proyecto Manos Abiertas se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó, con rutas ampliadas, una red de voluntarios y un equipo de cocina rotativo. Las unidades móviles servían ahora más de 2000 comidas a la semana. Pero no solo ofrecían comida, sino también dignidad, conversación y conexión humana. La prensa nacional se había enterado del programa,
y el mes pasado ella había volado a Washington, D.C. para recibir un premio en nombre del equipo, un reconocimiento nacional a la innovación en la labor de extensión comunitaria. De pie en el podio, con las luces destellando y las cámaras disparando, recordó el banco que una vez llamó su hogar, el sándwich de un desconocido, los $10 que creía perdidos para siempre. Ahora era la directora de un centro de apoyo integral para personas sin hogar, un espacio con duchas, capacitación laboral, servicios de salud mental y salas de arteterapia. Las mismas manos que una vez temblaron de miedo ahora portaban las llaves de un lugar donde la gente podía empezar de nuevo, y aún así, cada mañana, comenzaba su día igual que antes, en la cocina, poniéndose un delantal y saludando a los primeros invitados por su nombre. En el aniversario de la fundación del centro, el equipo organizó una celebración. Había globos, una pancarta que decía un año de manos abiertas y docenas de fotos colgadas en un tendedero, capturando momentos de comidas compartidas, vidas transformadas y sonrisas conseguidas. Emily llegó tarde, tras haberse reunido con funcionarios municipales para ampliar su apoyo económico. Entró en el recibidor con el corazón lleno de alegría, recorriendo la habitación con la mirada. Entonces lo vio, David. Estaba de pie junto a la mesa de servicio, con un ramo de flores silvestres y algo más en el bolsillo. Sus ojos se clavaron en los de ella, y de repente el ruido de la habitación se desvaneció. Cruzó la habitación lentamente, sonriendo. Parecía mayor, más sabio y más cómodo de lo que ella lo había visto nunca. «Hola», dijo en voz baja. Ella rió entre el repentino ardor de las lágrimas. «¿Volviste?» «Te lo dije». La sala se quedó en silencio, como si presintiera algo más que un reencuentro. David metió la mano en su chaqueta y sacó una cajita de terciopelo, pero antes de abrirla, también sacó un billete nuevo de $10. Desplegado, intacto. «Llevo un año con esto», dijo, no porque tuviera que devolverte el dinero, sino porque necesitaba recordar el momento que lo cambió todo. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo y elegante. «Me diste algo que ningún dinero podría comprar, la fe. Cuando no tenía nada que mostrar, déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que tenías razón». La sala contuvo la respiración. Emily lo miró fijamente, sin palabras. Las lágrimas caían libremente, y no intentó contenerlas. Pensó en la chica que había sido, perdida, cansada, aferrada a un billete arrugado bajo la lluvia. Pensó en el hombre en quien había confiado, sin saber que se convertiría en quien reconstruiría su mundo. «Sí», susurró. «Sí». Los aplausos estallaron a su alrededor, pero Emmeline no los oyó. Solo podía sentir la calidez de su mano en la suya, el latido de su corazón y la serena verdad que la había traído hasta allí. Más tarde, bajo las luces de cadena, observando a las personas a las que habían ayudado a bailar, reír y recuperar la alegría, Emily sostuvo el billete de $10 por última vez. Sonrió. «Un poco de bondad», dijo en voz alta, «puede ser el comienzo de un milagro. Gracias por acompañarnos en este inolvidable viaje de esperanza, bondad y segundas oportunidades». La historia de Emily es un poderoso recordatorio de que incluso el acto de compasión más pequeño, un solo billete de $10, puede repercutir en el tiempo y cambiar vidas de maneras que jamás imaginamos. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a Historias Conmovedoras para leer más historias reales que inspiran, sanan y despiertan el alma. Creemos en el poder de la narración para iluminar los rincones más oscuros, y tu presencia aquí significa muchísimo para nosotros. Hasta la próxima, mantén la bondad, la esperanza y recuerda, tu historia también importa.